Vamos a ver el ejercicio 27.9. Tenemos acá a la derecha el enunciado y a la izquierda los apuntes para ir viendo la resolución. Leemos el enunciado. Un grupo de partículas se mueve en un campo magnético de magnitud y dirección desconocidas. Usted observa que un protón que se mueve a 1,50 kilómetros por segundo en la dirección más x experimenta una fuerza de 2,25 por 10 a la menos 16 newton en la dirección más y. Y otro electrón que se mueve a 4,75 kilómetros por segundo en la dirección menos z experimenta una fuerza de 8,50 por 10 a la menos 16 newton en la dirección más y. A. ¿Cuáles son la magnitud y la dirección del campo magnético? B. ¿Cuáles son la magnitud y la dirección de la fuerza magnética sobre un electrón que se mueve en la dirección menos i a 3,20 kilómetros por segundo? Bien, fíjense entonces que tenemos un campo magnético, magnitud y dirección desconocidas, y nos dan la información de un protón que tiene una velocidad de 1,50 kilómetros por segundo en la dirección x positiva, que es lo que yo he anotado acá, y estábamos hablando acá del protón con esta velocidad y experimenta una fuerza de 2,25 por 10 a la menos 16 newton. Acá yo he escrito la información sobre el protón. Si el protón, velocidad 1,50 kilómetros por segundo en la dirección x positiva, recuerden acá el versor y que representa a la dirección x positiva, y la fuerza tiene una magnitud de 2,25 por 10 a la menos 16 newton en dirección y positiva, y la j representa la dirección y positiva. Para el electrón tenemos una velocidad de 4,75 kilómetros por segundo en la dirección z negativa. La k es el versor que indica la dirección z y acá tenemos el signo negativo, ¿sí? Acá adelante, que representa que estamos en z negativa. Y la fuerza que experimenta el electrón es de 8,50 por 10 a la menos 16 newton, dirección y positiva. De nuevo, vector j que indica la dirección y positiva. En esta unidad vamos a estar usando mucho cálculo vectorial, así que les recomiendo el que no recuerde los versores i, j y k, producto vectorial también, que le dé una repasada, ¿sí? Eso es algo que se estudia en Física 1. Veamos que escrito acá en verde, acá dice identificar con F igual a Q por velocidad por campo magnético, que es la ecuación o la fórmula para la fuerza sobre una partícula que se mueve en un campo magnético, resolver para las componentes del campo magnético y usarlas para encontrar la magnitud y la dirección. Bueno, es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Usar esa fuerza, esta ecuación de la fuerza, pero la incógnita es el campo magnético. La fuerza es perpendicular tanto a la velocidad como al campo magnético. Eso es algo que, bueno, en la mayoría de los casos vamos a tener esa condición, ¿sí? Que la fuerza, en realidad siempre se da que la velocidad con respecto a la componente de campo magnético, eh, digamos que produce un efecto en lo que respecta a la fuerza magnética, siempre son perpendiculares, ¿sí? O sea que campo es perpendicular a velocidad y perpendicular a fuerza, pero siempre pensando en la carga en cuestión, ¿sí? Porque no necesariamente el vector velocidad tiene que ser igual al vector campo magnético, pero cuando consideramos la fuerza tenemos que ver cuáles son las componentes que nos dan un resultado para esa fuerza según cómo se esté moviendo el vector. Bueno, de ahí por eso también que es un producto vectorial y está el seno del ángulo entre los vectores velocidad y vector campo. ¿Sí? Si los vectores son paralelos, vector velocidad y vector campo magnético son paralelos, el ángulo es de 0, el seno de 0 es 0, o sea que no habría fuerza magnética, es decir que las componentes perpendiculares son las que importan, eso es a lo que me quería referir.
Bien, espero ahí que se haya entendido. Cualquier cosa me pueden preguntar en una consulta. Vamos a ir por cada uno de los puntos entonces. Fíjense que acá está hecho el esquema para la situación del protón. Tenemos el protón que se mueve. A ver, le voy a hacer un poco de zoom. El protón que se mueve sobre el eje de las X positivas. Acá está indicado el vector velocidad del protón. Y una fuerza magnética que es sobre el eje de las Y positivas también. Según la regla de la mano derecha, en este caso tendríamos que ubicar los dedos de nuestra mano en el vector velocidad y el dedo gordo en la dirección del vector fuerza, y fíjense que ahí queda muy claro que el vector campo magnético tiene que ser hacia las Z negativa. ¿Por qué? Por regla de la mano derecha, para que la fuerza sea hacia arriba sobre un protón que tiene carga positiva, los dedos de la mano derecha tienen que ir desde el vector velocidad hacia el vector campo magnético y el dedo gordo queda apuntando para arriba. Bien, tenemos entonces que la fuerza está sobre el eje Y y la velocidad está sobre el eje X, por lo que la componente de B está sobre el eje Z. Negativo, ¿sí? Eso hay que tener en cuenta. Igualamos la expresión, bueno, planteamos en realidad la expresión para la fuerza sobre el protón es igual a la carga por la velocidad del protón por el campo magnético. Acá esta no le demos importancia, veamos acá abajo el planteo. Veamos bien entonces esta ecuación acá abajo, que es donde se plantea que la fuerza sobre el protón, dirección J, va a ser igual a Q por la velocidad dirección Y por la componente de campo magnético dirección Z. Cuando se hace el producto vectorial, en este caso como tenemos I por K, nos va a dar menos J, o sea que aparece un signo negativo, que esto, como vamos a ver en el resultado, se va a traducir de que esta componente de campo magnético es negativa. ¿Sí? Lo que va a hacer que se correspondan las direcciones correspondientes. Entonces queda menos Q por la velocidad del protón por el campo magnético sobre el eje Z. Se iguala y se despeja, ¿sí? Fíjense que acá lo que tenemos que, digamos, igualar y despejar es Fp, la fuerza sobre el protón, con menos Q por la velocidad sobre el protón por el campo magnético. Se igualan esas dos, se despeja B sub Z, se reemplazan los valores numéricos y se llega al resultado de que el campo magnético tiene una componente Z que vale menos 0,9375 Tesla. Del mismo modo se plantea para el electrón. En este caso teníamos que el electrón, veamos acá arriba, tiene una componente, o sea, tiene una velocidad en el eje menos Z y una fuerza en el eje Y positivo. Entonces tenemos acá, en el gráfico, la velocidad sobre el eje menos Z y la componente de fuerza sobre el eje Y positivo. Y se hace el mismo planteo entonces. La fuerza sobre el electrón va a ser igual a menos E, porque tiene signo negativo la carga eléctrica, por velocidad del electrón por producto vectorial campo magnético. Se plantea entonces, la fuerza tiene dirección J, es igual a carga eléctrica por velocidad dirección K. Fíjense que acá aparece con el signo menos la velocidad por campo magnético, componente en X, Bx por Y, versor Y. Se hace el producto vectorial y el producto vectorial K por Y nos va a dar menos J. Estamos bien, tenemos K, déjenme que piense, K positivo por I, perdón, va a ser J positivo, me equivoqué yo, es K por I, es J positivo. Y como acá tenemos menos por menos, queda todo positivo, entonces queda que la fuerza eléctrica en J es igual a E, la carga del electrón, por la velocidad del electrón, por Bx, la componente de campo eléctrico sobre el eje X. Todo eso en dirección J. Se iguala exactamente igual que como se hizo arriba, se despeja y se llega al resultado de que el campo magnético tiene una componente en X de 1,118 Tesla. Entonces, el campo magnético resultante, que es este que tenemos acá, fíjense que es un campo magnético
que tiene una componente en X positivo de 1,118 Tesla, que es esta que se calculó acá, en el punto, en el caso del electrón, menos 0,9375 Tesla en dirección K. O sea, serían menos K por este signo negativo acá, que es la componente de campo magnético que se encontró al observar el caso del protón. Y como se nos pedía magnitud, fíjense cuál es la magnitud y la dirección de la fuerza magnética. Sí, perdón, ¿cuáles son la magnitud acá arriba? La A, ¿cuáles son la magnitud y la dirección del campo magnético? Para sacar la magnitud se usa el teorema de Pitágoras, ¿sí? Cada una de estas son las componentes de un vector campo y la magnitud de ese vector es cada una de las componentes al cuadrado sumadas sacada la raíz cuadrada, ¿sí? Me da que tiene magnitud 1,46 Tesla. Y para sacar el ángulo se usa la relación trigonométrica que nos dice que la tangente de un ángulo es igual a opuesto sobre hipotenusa. En este caso tenemos, voy a volver a dibujar esto, fíjense, sería si tenemos una componente, voy a dibujar primero los ejes, X y Z. Dijimos que tenemos una componente de campo magnético en las X positivas y una componente de campo magnético en las X negativas. Entonces el vector resultante va a ser un vector que va a ver, lo voy a hacer con este azul, a estar en esta dirección, ¿sí? Este sería entonces el vector resultante campo magnético. Y como ven acá, se forma el triángulo rectángulo con cada una de estas componentes y si tomamos este ángulo como el ángulo θ para dar la dirección de este vector, tenemos que la componente opuesta es la componente en el eje Z, la componente adyacente es la componente en el eje Y. Entonces podemos sacar el ángulo θ como arco tangente de componente en Z, sería BZ, dividido componente en X, BX. Ahí está. Y ahí podríamos sacar entonces la dirección que se va a dar como información de un ángulo. Fíjense, esto nos da que θ entonces es arco tangente de menos 0,9375 Tesla dividido 1,118 Tesla. Nos da un ángulo de menos 40 grados con respecto al eje de las X. ¿Sí? O sea que vamos a volver a esta pizarra. Este ángulo de acá es de menos 40 grados. ¿Sí? Bien. Es con respecto al eje de las X, fíjense acá que hay que prestar atención, es con respecto al eje de las X, pero en el plano que forma el eje X y el eje Z, ¿sí? No hay que confundirse ahí. Bien, y en el punto B se nos pide cuál es la magnitud y la dirección de la fuerza magnética sobre un electrón que se mueve en la dirección menos I a 3,20 kilómetros por segundo. Bueno, acá ya tienen directamente toda la información y hay que seguir trabajando con la fórmula que nos da la fuerza eléctrica, perdón, la fuerza magnética sobre una carga que se mueve en un campo magnético. F es igual a Q por B por B. Q por velocidad por campo magnético. Tenemos entonces la velocidad, la dirección de la velocidad, ya sabemos el campo magnético con sus dos componentes, entonces se plantea directamente la ecuación, se resuelve con producto vectorial y se llega al resultado. ¿Sí? Fíjense, acá tienen el resultado. De aquí la fuerza es menos 4,80 por 10 a la menos 19 newton y menos 5,724 por 10 a la menos 16 newton K. Bien, los detalles de cálculo se los dejo a ustedes. Espero que se haya entendido. Cualquier cosa me avisan.